Buenos días a todos, bienvenidos a las pláticas, a la charla. Y pues hoy vamos a hablar de un personaje central de pensamiento filosófico, que es el personaje filósofo historiador, Walter Benjamin, quien aportó muchísimo conocimiento a la filosofía y a más allá de la filosofía, como a cosas misteriosas. Entonces, vamos a tratar de un poco hablar generalidades de este personaje, muy importante para el pensamiento contemporáneo, tocando varios temas. Entonces, le doy la palabra al maestro Boulevard. Sí, muy buenos días, como siempre les saludamos con mucho gusto y respeto. Sean bienvenidos a esta transmisión de carácter cultural. Hablando de Walter Benjamin, un pensador, un gran escritor y un gran revolucionario. Si alguien tiene el derecho o podría ocupar de manera justa y correcta un lugar al lado de Marx y al lado de Nietzsche, es precisamente Walter Benjamin, quien además de sus propias dotes intelectuales de carácter crítico, analítico, pues representa literalmente un gigante del pensamiento humano a partir del siglo XIX, el XX y el XXI, cuyas vastas obras, sobre todo los temas que ustedes puedan evocar o pedirnos. Por ejemplo, dedicó un libro a los juguetes infantiles, un libro maravilloso, fantástico. Se ocupó también de la figura de Cristo, del judeocristianismo. Se dedicó al arte, al estudio de la reproductibilidad del arte. Estudió la poesía de Charles Baudelaire. Hizo un gigantesco libro nada más dedicado a Baudelaire, al que admiraba muchísimo, a base de puros recortes de periódicos. Bueno, es un libro de prácticamente 600, 700 páginas. Creo que Benjamin, como otros grandes filósofos de la tradición alemana, no dejó casi tema humano sin tratar, sin estudiar y desde luego sin proponer. Y el asunto llega a tal grado que Benjamín se vuelve tan temerario, tan peligroso. Digo peligroso para el nazismo, por ejemplo, que a él le tocó vivir y por lo cual él se tuvo que suicidar en los Alpes, entre España y Francia, queriendo huir de la Gestapo. Sin embargo, ya sin tener ninguna salida, él toma la fatal y trágica decisión de tomar arsénico y morir inmediatamente porque se tomó casi 14 cápsulas de un solo golpe. O sea que el efecto en su cuerpo, en su corazón y en su mente fue inmediato. Así muere este gran pensador, a quienes también cabría mencionar, han escrito infinidad, yo diría que también de genios. El caso es de Susan Sontag, donde analiza la melancolía de Walter Benjamin en el libro Bajo el signo de Saturno. Otro libro muy interesante, muy importante de esta gran intelectual norteamericana, considerada en el siglo XX como la mujer más inteligente del mundo. Susan Sontag era admiradora, ferviente. Conocía toda la obra, toda la vida, pues todas las desdichas, incluso amorosas, como también el nazismo. Susan Sontag se da de lujo de, aparte de analizar la melancolía, la depresión, en Benjamin, un libro de enfoque psicológico, también analiza el nazismo
ese nazismo que habría de afectar a la vida del propio Benjamín. Y bueno, se permite Susan Sontag, repito, el lujo de estudiar hasta todo lo que es la simbología, la moda nazi, porque fue una moda también. Fue una moda que estaba plasmada en todos los símbolos militares, el color del uniforme de los nazis. Entonces hace un estudio de la estética nazi, de los espectáculos en la época de Hitler, del cine que se filma sobre el periodo de Hitler en el momento de esplendor. Este capítulo, este enfoque está añadido a ese libro, que es también un tanto biográfico. Así que sobre hoy, vamos a comentar, aparte de infinidad de temas que nos interesan compartir con ustedes hoy. Ahorita quiero leer un fragmento de este libro, que se llama La tarea del crítico, un fragmento de la página 11, que empieza así, dice: tras el fracaso del proyecto de Angelus Nou y terminando el libro sobre el barroco, llamado Origen del Trauspied alemán, en 1926 Benjamin comienza a multiplicar su trabajo en los diarios y revistas literarias. En el periódico Frankfurter Zeitung lo hace gracias a la intervención de Schriftkrauke, entonces editor del suplemento de cultura. Otro de sus típicos lugares de publicación será Die Literarische Welt, a cargo del periodista Willy Haas. Hacia el final de su vida, la mayoría de los textos serán producidos para la revista del Instituto de Investigación Social. Estas colaboraciones, que aunque mermadas, siguieron el exilio a partir de 1933, se extendieron prácticamente hasta su muerte. Tuvieron como destino también otras revistas y órganos de varios países. Sin embargo, la llegada del nazismo al poder influyó negativamente en toda la producción intelectual de los autores de Weimar, poniendo en riesgo también su posibilidad de subsistencia. En aquellos años Benjamin escribió más de 150 reseñas y comentarios. A esto habría que sumar los numerosos trabajos que redactó para la radio. Bueno, acá vemos cómo la trayectoria que iniciaba como escritor Walter Benjamin se ve un poco ofuscada truncada por el nazismo, con la aparición del nazismo de Hitler. Entonces, eso es un fragmento en donde más o menos ilustra un poco cómo son los primeros inicios de él, ¿no? Y escribía artículos, escribía reseñas en revistas y en periódicos, ¿no? Y creo que por esos años también apenas empezaba el periodismo, o sea, empezaba a expandir el ejercicio periodístico en el mundo, ¿no? Sí, realmente yo diría que Benjamín es un personaje del pensamiento universal muy camaleónico porque cobra distintos papeles, además de distintas figuras, ¿no? Él también fue bibliómano. Él clasificaba en libretas todas sus lecturas, todos sus libros y todo lo que iba a leer a bibliotecas. Él llevaba un orden metodológico impresionante para en cualquier momento escribir un ensayo, un texto. Benjamín tomaba su libreta y ya tenía la fuente, pero era una manera bastante impresionante. Ahora bien, a él le tocó, como comentaba Pepe, vivir una época de terror, una época terrible, porque él era de origen judío. Entonces, pues los judíos fueron perseguidos, y más Benjamín, que jamás renunció no se atemorizó para poder luchar por la liberación de los judíos mismos, de su raza, pero también de los pobres, de los oprimidos, porque Benjamín era marxista.
estuvo muy influenciado por Carlos Marx, como también era nietzscheano. También fue nietzscheano, estuvo muy influenciado por las ideas de este pensador alemán, también universal como él. Entonces él toma muchos caminos, toma muchos temas, asume diversos, diría yo, hasta oficios, ¿no? Es un hombre versátil, es un creador múltiple, que tiene muchas perspectivas de la realidad y busca ahondar en todo eso, a tal grado que por eso es un estudioso del mesianismo, del judaísmo, e incluso él pretende en una de sus teorías capitales, tuvo muchas, fusionar el marxismo, el movimiento liberador propuesto por Marx de la opresión de la burguesía, y también unirlo con la figura, con el advenimiento algún día del Mesías al mundo. Él creó el marxismo junto con el cristianismo, es el mesianismo, perdón. Entonces, él anduvo metido por todos lados. Incluso estuvo en la posibilidad de irse a impartir, fue cabalista, clases de la interpretación de la Biblia, o sea, la hermenéutica, llamada cábala, a Israel, a Jerusalén, porque ahí tenía un amigo maestro que fue el que le enseñó, lo introdujo, lo inició en el mesianismo, en este caso hebreo. Gerson Scholem, o Scholem, que se fue a Jerusalén y además de oficiar en una sinagoga, Scholem, su amigo íntimo y maestro, fundó una escuela cabalística, un colegio, donde enseñar a los hebreos en Jerusalén, a los jóvenes sobre todo, a leer e interpretar bien el contenido de la Biblia. Se lo quiso llevar a trabajar con él allá para salvarlo precisamente de la amenaza de que fuera capturado, porque inmediatamente los nazis en su época, en su momento, dictaron la orden de aprehensión y la persecución implacable que no paró, que nunca se detuvo, detrás de las pistas y las huellas de Benjamín. Yo pudiera decir en su memoria que es un gran héroe, un héroe trágico, porque siempre sufrió de pobreza, por eso es que se vuelve periodista y articulista, porque era con lo que podía más o menos solventar sus deudas. Sus papás lo ayudaron un tiempo, después dejaron de ayudarlo, y bueno, él ya no sabía ni a quién pedirle dinero prestado. Parece ser que ese es un signo de Marx y de Nietzsche y de Benjamín. Algún día habría que escribir un estudio, un ensayo sobre la pobreza de los grandes revolucionarios alemanes, porque todos padecieron una terrible miseria, pero fue a causa de que ellos se solidarizaron con los pobres. Por eso nunca quisieron vivir ni desearon vivir como ricos, como explotadores, como los burgueses. Eso es una razón ética, moral y también de carácter político. Que no se les olvide a los detractores de Marx, ni de Nietzsche, ni de Benjamín. Ellos lo hicieron con dignidad y con valor. Maestro, voy a dar lectura a otro fragmento, un poco más de una página más adelante. Es la página 115. El capítulo se llama Devenir de un autor. Un poco para que más o menos ustedes perciban cómo lo que mencionaba el maestro Gulevaldo, su metodología, su disciplina en cuanto a ordenamiento del conocimiento para poder escribir un ensayo, escribir un artículo. Entonces dice, devenir de un autor, descubrimiento de un drama de Poe. 30 de julio de 1926. Dice, hace unos pocos meses fue hallado un manuscrito desconocido de Poe en la biblioteca Pierpont Morgan. Se trata del drama de Juventud Poliziano, un borrador que nunca llegaría a prosperar más allá de eso. De las 2 escenas desarrolladas, solo se ha perdido la última, el cierre. La serie de escenas no tiene interés en sí, pero resulta infinitamente notable como primera y borrosa conformación de un genio. La fuerza del
que lo conjuran son aún demasiado débiles. Tanto más asombro causa como adquiere forma aquí y allá de manera transitoria, para enseguida deshacerse en nada. Incluso en las malogradas obras de juventud de los grandes, no es infrecuente que una mirada más profunda reconozca luego algo así como la concavidad interna, informe, de un relieve que corresponde rigurosamente al soberano medallón de la obra maestra por venir. Las escenas cósmicas del Politian no podrían haber salido peor, pero lo que aquí es fermentada y agria comicidad se convierte en las obras de madurez en cáustica ironía, allí donde la forma no obedece aún al poeta. La inspiración ya es, sin embargo, la del maestro. Entonces, pues este es un ejemplo más o menos de cómo es su forma de escribir, cómo hacía sus artículos para los periódicos y para las revistas literarias de esa época. Sí, bueno, es que de hecho Benjamín, como todos esos grandes intelectuales alemanes, era políglota, o sea, él sabía el clásico griego, el latín y bueno, el inglés tradujo a Poe, a Poe, el francés tradujo a Baudelaire, y bueno, infinidad de escritores, de literatos. Bueno, también estudió a Franz Kafka, entonces otro judío igual que él, y bueno, pues incursionó por todos lados. Una de las aportaciones de las más importantes del siglo XX, fines del XIX y del XX, es su enfoque sobre la arquitectura francesa, sobre estos grandes edificios, grandes columnas, todo el entorno urbano que se construye a partir de principios del siglo XX, que no es más que la arquitectura de la burguesía, porque es la burguesía la que gobierna en Francia, y la burguesía es la única que puede costearse ese tipo de, digamos, de construcciones que corresponden a su sentido, digamos, histórico de la cultura como clase. Entonces ellos patrocinan todo. Y hay unas cuestiones muy importantes porque él afirma, fíjense, la visión, la perspectiva que tenía del tiempo, viendo el futuro. Benjamín afirma que, por ejemplo, la Tour Eiffel, que fue construida con fierro, y las entradas también de hierro de las estaciones del metro, los pasajes, o sea, los primeros pasajes comerciales donde están las tiendas, las boutiques, ¿verdad? Casas de antigüedades, etcétera, en Francia, en París. Él lo ve como la primera construcción del capitalismo burgués en términos, repito, de arquitectura, de ingeniería. Y dice, así serán las ciudades en el futuro, porque las están construyendo, levantando los burgueses. Si toda la arquitectura en parte la moderna y la posmoderna es de origen burgués. Él es el primero que se da cuenta. Y además ve otra cosa. Las calles de París, esta París resplandeciente, progresista, vanguardista, también tiene callejones. Callejones oscuros, tétricos, cuando llega la noche, esos callejones. Entonces, él ve ahí otras cuestiones. Pero lo más terrible de estos edificios, dice Benjamín, es que ahí se meten los criminales, los pobres, los indigentes, los drogadictos. O sea, el lumpenproletariado va a convivir, va a habitar, porque no va a tener un espacio donde vivir dentro de las ciudades burguesas, dentro de París, dentro de las ciudades. Y hasta la fecha, no profecía, no, ese apunte que él ve, porque se oscurecen los callejones, ahí se mete la gente más pobre, más miserable, los limosneros, los enfermos, los ancianos, repito, los alcohólicos,
Y dice, eso lo van a llevar siempre, como carga, que es lo que vemos en las ciudades actuales distópicas. Ustedes van a encontrar, digamos, en la Ciudad de México o acá en esta pequeña ciudad de Tlaxcala, van a encontrar esos lugares debajo de los puentes, debajo de semicuevas, de calles sórdidas donde no hay luz. Ahí está, y eso lo ve él. Y ningún arquitecto, digo él no siendo arquitecto de profesión, es lo que ve. Y eso es lo que carga hoy la arquitectura, digamos, a nivel universal. Y, por ejemplo, acuérdese que las ciudades mexicanas, la Ciudad de México, fue construida por los arquitectos, concebida por los arquitectos españoles. No construida, no, la construyeron los indígenas. Bueno, esta Ciudad de México tiene ahora todos esos callejones oscuros, sórdidos, de gente desamparada totalmente. El lumpen proletariado. Ahí ve esos lugares marginales, ¿sí? Dentro de la misma ciudad. Obvio, la Ciudad de México, la virreinal que tanto nos gusta y disfrutamos, fue construida por los explotadores, invasores españoles en México. Eso es la aportación de Benjamín a la arquitectura, entre otras más. ¿Sí? Sí, maestro. Ahora quiero pasar a leer otro fragmento, pero ahora de este libro de Gerson Scholem. Y dice, el libro se llama Los nombres secretos de Walter Benjamin. Y es en la página 21, dice, habré dicho poco si digo que Benjamin es un autor difícil. Sus trabajos largos exigen del lector un extraordinario grado de concentración. Su pensamiento era de gran densidad e implacable en la brevedad a menudo extrema de la formulación. Así, sus trabajos deben ser meditados, si se me permite decirlo de esta forma. Al mismo tiempo, se hallan escritos por lo general en una prosa perfecta, de la que irradia un extraño poder. El ensayo sobre las afinidades electivas, que entusiasmó a tanto a Hofmannsthal, representa una articulación única en la estética, entre la suprema altura estilística y el pensamiento más profundo. Lo mismo puede decirse de la última parte del libro sobre el drama barroco alemán. En contraste con esto, muchos de sus escritos breves, incluso brevísimos, principalmente sus artículos para Literates Hesse y Frankfurt, muestran una gran agilidad y ligereza de exposición que parecen enmascarar la profundidad de la concepción. Pienso que el artículo sobre Gottfried Keller, su obra maestra en este género, pero hay otros como aquellos sobre Johann Peter Heber y Paul Cerbère, Robert Walzer, Nikolai Leskov y Max Kommerley, que no se quedan atrás. Sí, si algo también finalmente habría que reconocerle a Benjamín fue su conciencia de clase, fue su valor civil, fue su espíritu combativo para luchar del lado de los, repito, de los desheredados de este mundo. No fue otra la guía, repito, intelectual, política y moral, más que esa. Ayudar a crear, a construir, desde el punto de vista marxista y nietzscheano y mesiánico, un mundo mejor. Tan es así que, por ejemplo, hay una escuela de filosofía que surge también ellos huyendo del nazismo, de las garras del nazismo, que los quieren matar, aniquilar, pues es la famosa escuela de Frankfurt, Alemania, que tienen que huir a Estados Unidos, exilarse. Y entre ellos están, por ejemplo, imagínense, Teodoro Adorno, Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, el propio Walter Benjamin, como integrantes dentro de esa escuela de pensamiento, una de las más revolucionarias e importantes, porque es un grupo de pensadores que discuten y se proponen temas. Sin embargo, de este grupo, pues Adorno, Horkheimer, Fromm, que se vino a vivir y a refugiar, él sí le dio tiempo de salir, de escapar de los nazis.
se vino a vivir y a refugiar a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, acá en México. Ahí vivió y ahí murió y escribió muchísimos libros. Pero ninguno de ellos tuvieron el valor de convertirse en activistas sociales, como lo hicieron Herbert Marcuse, el autor intelectual del movimiento estudiantil del 68 en Europa, en Estados Unidos y en México. Él fue activista y también, igual que Benjamín, fueron los únicos que no se metieron al confort del cubículo académico, del prestigio de la universidad. No, para nada. Ellos fueron hombres de acción. Ellos buscaron Marcuse, que además formó parte de sindicatos obreros en Estados Unidos, en California, y además también estuvo del lado de la lucha de las feministas. Bueno, Benjamín también estuvo, arriesgando su vida con sus ideas y publicándolas por aquí y por allá, y siendo acosado, repito, por la policía nazi por todos lados. Entonces, es un tipo de revolucionarios verdaderos, de izquierda. No aquellos que dicen que saben mucho, o que publican, que dan conferencias, que publican en los periódicos, que se forman parte de los gobiernos que hay en todo el mundo, pero nadie de ellos son como Herbert Marcuse y como Benjamín. Entonces eso hay que tomarlo también muy en cuenta hoy que estamos necesitados de grandes pensadores como Benjamín. Porque no los hay. Si algo carecemos es también de este tipo de pensadores. Bueno, y el último, el alumno de la escuela de Frankfurt, el único sobreviviente que queda, se me olvidaba, es Jürgen Habermas. Habermas era el joven, el elemento más, digamos, el adolescente del grupo, pero entró. Ya Habermas después se dedicó a escribir, fíjense, a favor de la Iglesia, a colaborar con Joseph Ratzinger en el Vaticano. Terminó renunciando a esa vocación revolucionaria de Benjamín y de Marcuse. Incluso escribieron juntos Ratzinger un libro en contra de Nietzsche. Imagínense hasta dónde llegó. Ha llegado Habermas, que está ahora en la polémica y muy discutible, como verdadero pensador, porque realmente, es lamentable que así terminen los grandes intelectuales en el mundo. Pero eso hay que subrayarlo en el caso de Benjamín. Es un epítome de lo que es el pensamiento universal. Mis respetos, como lo han tenido muchos escritores o filósofos y filósofas que han dedicado grandes obras a Benjamín. Pues vamos a dar por terminada la plática y pues esperamos que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Sí, solamente para despedir a nuestras amigas y nuestros amigos, pues ojalá, lo nuestro son comentarios de lecturas. O sea, compartimos nuestras lecturas de ciertos personajes, ciertas obras que entendemos o queremos entender que son fundamentales para esta época de terrible crisis en la que nos ha metido el neofascismo norteamericano, Israel mismo, todo eso y otros países, otros imperios como China y como Rusia, junto con Estados Unidos. Entonces, que esto nos sirva como un ejemplo, digamos, de lectura y como un ejemplo, ¿por qué no también moral?, de saber que hubo antes grandes pensadores que sacrificaron su vida por la libertad universal del hombre. Esa es la idea y el sentido, no más. No somos expertos, ni todólogos, ni nada. Simplemente somos comentaristas de libros y personajes. Muchas gracias por su atención. Gracias, hasta la próxima.